Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan como de costumbre a través de Américas Noticias. Ya hemos arribado a nuestra emisión número 820 y estamos listos para compartir con ustedes lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano, con especial énfasis, como les he dicho, voy a acomodar por acá la cámara del Instagram, en Venezuela. Porque por supuesto nos ocupa hasta que podamos conseguir la tan ansiada libertad en el país. A ustedes darle la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan a través de 15minutos.news, también a través de CNC Florida Central, Somos Venezuela US y también por supuesto con mi cuenta Vladimir Kissinger Américas Noticia y por supuesto aquellos que nos están acompañando a través del Instagram pues live. Les quiero pedir que por favor nos confirmen como siempre si les está llegando de manera correcta el audio y el video para ambas plataformas. Esto sería un primer punto. El segundo es como siempre invitarles a compartir nuestra emisión del día de hoy. Y tan importante como compartir, dejarnos conocer su parecer sobre la temática que vamos a estar discutiendo, que advierto, pues lamentándolo mucho, trae malas noticias refiriéndonos al caso de Venezuela. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, ya nuestros amigos de Instagram nos dice que está llegando de manera correcta el audio y el video. ¡Qué maravilla! Veo también que en Facebook Live tenemos a nuestra querida gente, Arsenia Prieto, María Eugenia Hernández, Lina Escobar, Ali Daniel, Arismendi también nos saluda desde Margarita, imagínense, mi querida isla de Margarita en Venezuela, Judith Carmona. Bueno, muchísima gente querida conectada el día de hoy. Como les decía, lamentándolo mucho, me toca ser portador de malas noticias refiriéndome a Venezuela. Ya ustedes conocen la realidad, no voy a hablar de ninguna novedad, pero sí tenemos que continuar analizando, discutiendo lo que ocurre acá, porque al fin y al cabo, si no estamos al tanto de lo que pasa, si no intentamos profundizar, pues por supuesto no vamos a ver las opciones que tenemos sobre la mesa. El hecho es que todo pareciera indicar que Venezuela está a días de apagarse totalmente. No estoy hablando en sentido figurativo, no estoy hablando de una metáfora o de una moraleja, no, estoy hablando en términos prácticos. Venezuela está al borde del colapso eléctrico total. Ya lo habíamos advertido cuando comenzamos a hablar sobre y hacerle seguimiento sobre los personeros del régimen de Maduro en Guayana, las implicaciones que había en torno a estos 4 grandes apagones, porque si algo es cierto es que los venezolanos han vivido en un poco más de un mes 4 grandes e históricos apagones en Venezuela. El asunto está en que esos apagones no solo que no han cesado, sino que todo parece indicar que va a empeorar la situación y voy a tratar de explicar de la mejor y más sencilla manera posible. De hecho, quiero pedirle a aquellos que están conectados en Venezuela, no solo que apoyen compartiendo el programa, sino que nos dejen saber si tienen servicio eléctrico y si se les va, en cuánto tiempo quedan sin servicio eléctrico, cuáles son las implicaciones en términos, por ejemplo, del servicio de agua, entre otras cosas. Me gustaría que pudiésemos ir ilustrando lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Raquel nos saluda desde Australia, nos reportan que sí, que está llegando de manera correcta, que bueno, Judith Carmona como siempre, Miriam Gittens con nosotros, José Avendaño también con nosotros. Bueno, les decía, a ver, en Guri, que es la central hidroeléctrica más importante del país, donde prácticamente el 70% de la energía eléctrica se produce. Por ahí ya nos está reportando Nati Hernández, dice: mi familia en Maracaibo está sin servicio eléctrico desde el viernes, que lo decía esta mañana en transmisión con Gaby Patiño para Chile. Decíamos, es que el estado que más ha sufrido en Venezuela sin duda alguna ha sido el estado Zulia, y el propio régimen lo nombra como el estado de la cola, el último en la fila. Y bueno, pues con todas las implicaciones que eso significa, siendo un estado tan productivo, tan económicamente, o lo fue económicamente activo, y hoy día es uno de los que está viviendo la peor realidad. Ya nos están reportando, díganos desde qué ciudad, porque por ejemplo Yusili nos dice: no hay agua en mi ciudad. Me gustaría que nos pudiera precisar en dónde, en qué parte te encuentras. Por ejemplo, Diana nos dice: Maracaibo
Maracaibo va y viene cada 4 o 5 horas. Rodolfo nos saluda desde Salt Lake, que dice que sabes de una reunión hoy de Rusia y Venezuela. Vamos a estar hablando algunas cosas sobre el tema. Nos dicen, por ejemplo, que Maracaibo solo dura la luz 1 o 2 horas y luego se vuelve a ir. Bueno, les decía, Guri cuando fue creada, su capacidad operativa instalada consistía en 10 unidades generadoras de energía. Cada una aportaba unos 730 megavatios. Para que tengamos una idea, el consumo en Venezuela en megavatios hora es aproximadamente de 10.000 megavatios. De ese 10.000, pues ya entendemos por qué se decía que Guri aportaba el 70%, porque estaríamos hablando de aproximadamente 7.300 megavatios la capacidad instalada que tenía en pasado y hace rato Guri. De los transformadores que generan la energía eléctrica para luego enviarla a través de las líneas de transmisión, entre ellas la de 765 kV, que es así, ha sido una de las principales afectadas. De esos 10 que fueron creados, solamente quedan 3 activos. Mejor dicho, ni siquiera quedan 3 activos. Solamente quedaban para el 7 de marzo de este año, es decir, hace poco más de un mes, quedaban 3 activos, 3 funcionando. Imagínense echarse al lomo una carga de 10.000, intentar, por supuesto, cubrir una carga tan enorme como 10.000 megavatios y solamente tener la capacidad de producir cada uno de estos generadores 730 megavatios. Para que tengamos la idea, la magnitud de lo que estamos hablando. Es decir, para el 7 de marzo solamente se cubría escasamente el 30% sin sobrecargar el sistema eléctrico del Guri. Que por cierto, investigando un poco más sobre el tema, Guri es al día de hoy, obviamente está diezmada y ya en términos operativos no lo es, no lo representa, pero en términos de infraestructura, Guri sigue siendo la 4ª represa hidroeléctrica más grande del mundo. O sea, no hablamos de cualquier cosa. Y habría que hablar no solamente de tener esa infraestructura en Venezuela, sino cómo en 20 años fue destruida totalmente. Y vamos a hablar también de responsables con nombre y apellido, porque se han encargado de banalizar, de simplificar, de desviar la atención a través de estos supuestos ciberataques, etc. Pero pareciera que la gente no recuerda con nombre y apellido quiénes son los responsables que llevaron este país, comenzando por Chávez y el servicio eléctrico a la destrucción total. Bueno, el 7 de marzo explotaron los únicos 3 transformadores que quedaban generando la energía para luego transmitirla. Es decir, al día de hoy, Guri está produciendo menos del 10% de su capacidad instalada. Esa es la realidad. Ahora, no solo que es que está produciendo menos del 10% en los papeles, porque en la práctica, como es la única manera de generar, porque las termoeléctricas como Planta Centro, como Tacoa no funcionan, están inoperativas, que entre ambas deberían sumar unos 6.000 megavatios de producción, ninguna funciona. Y ojo, la termoeléctrica Planta Centro, que además fue una bandera de Chávez, una bandera política de Chávez. Bueno, no funciona Planta Centro, no funciona Tacoa. El invento eólico que iba a estar en la cuenca del lago de Maracaibo, pues también fue una gran mentira. Las plantas termoeléctricas que iban a estar instaladas en los 23 estados fueron una gran estafa. Es decir, los únicos responsables de esto, por si a alguien le queda alguna duda y piensa que sí, que son los marcianos o no sé quién, pues es justamente el régimen. Primero de Chávez y segundo de Nicolás Maduro. Sigo adelante para explicar un poco más el tema. Con 4 cortes de energía masivo y con se está recalentando, se está saturando la producción, este único transformador que queda funcionando, pues los expertos indican que incluso pudiera ser cuestión de horas para que Venezuela se quede totalmente a oscuras. Por eso que le decía,
Hoy, lamentándolo mucho, no soy portador de buenas ideas, lamentándolo mucho. Siempre trato de darle la vuelta, pero hoy, lamentándolo, vamos a estar hablando entre el servicio de energía eléctrica y los espías que se están repartiendo y los países que se están repartiendo Venezuela. Están haciendo fiesta mientras ustedes y yo sufrimos lo que vive el país. Por cierto, les invito, como siempre, a compartir con nosotros sus preguntas, sus comentarios, y también aquellos que están conectados en Facebook Live, que nos apoyen compartiendo el programa. Van a la parte inferior izquierda y de esa manera no se imaginan lo importante que es contar con su apoyo para poder llegar a mayor cantidad de personas que puedan conocer lo que está ocurriendo a su alrededor. Bueno, el hecho es que, hablando de toda esta tragedia, como les digo, queda solamente un transformador en funcionamiento, y si no se resuelve, y escúchenlo bien, la situación práctica inmediatamente, todos los estados del país estarían sin servicio eléctrico, y los expertos indican que pudiesen estar, asumiendo que ocurre el colapso total, pudiesen estar hasta 40 días sin servicio eléctrico. Y aquí estamos hablando informaciones por parte de Bloomberg, de AFP, de la ABC de España. Es decir, no estamos hablando de cualquier medio, estamos hablando de medios internacionales respetados, con credibilidad, que están retratando lo que está ocurriendo. No solamente depende de lo que se pueda sacar, digamos, de Venezuela en términos de información. Ahora, mucho peor cuando sabemos que solamente hay 3 empresas capaces en el mundo para poder hacer el recambio, así le llaman en esta industria, hacer el recambio, todo lo que tiene que ver con transformadores, turbinas, etc. Solamente 3, aunque Rusia y China han manifestado que van a participar, que quieren ayudar para, digamos, restablecer el servicio eléctrico para evitar el colapso total. De pronto pudieran hacerlo a través de algunas plantas termoeléctricas, no lo sé, en términos de instalación va a tardar igual mucho tiempo, pero en términos de la estabilidad del servicio matriz en Venezuela, que es el servicio hidroeléctrico, solamente hay 3 empresas, y ninguna de estas empresas está dispuesta a hacer ningún tipo de negociación con un régimen totalmente inconstitucional. ¿Cuáles son las empresas? Tenemos a Alstom Power, acá en los Estados Unidos, es la primera que tiene la capacidad para hacer el recambio de los transformadores para que puedan producir energía. La segunda se llama Andritz. Andritz está ubicada en Austria. Y la tercera, Grupo ABB de Alemania. Es decir, son 3 países que han decidido no hacer ningún tipo de negociación con el régimen, y esto, por supuesto, le complica mucho más las posibilidades que tiene la dictadura, la tiranía, el estado criminal de Nicolás Maduro para tratar de estirar el chicle, tratar de resolver. Ahora, como les digo, no es nada sencillo, porque cuando comenzamos a hablar de las termoeléctricas, de la estafa que significó el tema de las termoeléctricas, por ahí nos dice que Austria dijo que sí. Voy a verificar esa información. Gracias por compartirla, buenísimo que lo puedan hacer. Nos saludan por allí, bueno, de distintas partes del mundo. Como les decía, déjenos saber, déjenos conocer cómo están viviendo este tema de la electricidad. Por ahí nos saludan desde Miami. Igual, gracias a ti por estar conectada. Estoy saludando a quienes nos acompañan a través del Instagram Live. También Mónica Salazar con nosotros, dice: me duele la amada Venezuela. Alfredo Labastida también desde México. Yolimar Hidalgo, dicen: Cojedes se fue a las 10 de la mañana y llegó apenas a las 4 de la tarde. Miriam Gittens dice: según me informa mi familia en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, no están sufriendo mucho por la falta de luz. Y eso es muy cierto, Miriam, y eso tiene una razón. No es porque en Bolívar se genere el servicio eléctrico como trataron de hacerlo ver. No, es porque en el Estado Bolívar están apostados los principales personeros de la tiranía en Venezuela. Ustedes lo saben, lo hemos destacado. La mayor cantidad de ministros de Maduro, incluyendo a Delcy, Jorge Rodríguez, están los cubanos, están los rusos, están instalados en Bolívar. Por eso es que han decidido no quitarle el servicio eléctrico a esta entidad, que uno pudiera decir es natural porque ahí es donde se produce, pero la realidad, y la viví en carne propia, es que aunque nuestro estado, el Estado Bolívar, era quien se encargaba de proveer la mayor cantidad de recursos eléctricos para el país,
A nosotros también nos racionaban. Mientras no había racionamiento en Caracas o en las grandes principales ciudades del país, pues en el caso de Guayana, de Puerto Ordaz, del Estado Bolívar, de San Félix, etcétera, ni hablar de los pueblos, sufrían de manera directa lo que significaba este tema con el racionamiento. Ahora, pero hablemos de antecedentes. Chávez y sus campañas electorales en las cuales aparecía inaugurando plantas termoeléctricas por doquier. Era prácticamente un festival de inauguraciones de chatarras, porque fueron chatarras las que se compraron y estas chatarras nunca funcionaron. Nunca. Por eso es que el día de hoy, y vuelvo al punto de los expertos, indican que la única manera de poder solucionar esto no es solamente el hacer el recambio a los transformadores en Guri, sino que cada uno de los 23 estados hace rato debió haber tenido su propia generación, capacidad de generación eléctrica de emergencia para este tipo de situaciones. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque el entramado chavista se estableció para desfalcar, así como lo hicieron con la industria petrolera, así como lo hicieron con la industria pesada al sur de Venezuela, así como lo hicieron hasta con el turismo, con la infraestructura. Bueno, también lo hicieron con el tema eléctrico. Y vamos a hablar justamente de eso también, porque si algo existía antes del chavismo, era que los trabajadores de las empresas del Estado, entre ellos lo que era Edelca, Cadaf, etcétera, pues tenían participación en las decisiones, en la junta directiva de estas grandes corporaciones, insisto, como por ejemplo Edelca. Pero cuando el chavismo llega, y de la mano del chavismo llega Rafael Ramírez, ese nefasto personaje que ha dicho que quiere ser presidente, que anda por allí pidiendo a la Corte Penal Internacional que juzgue a los que han violado los derechos humanos, como si él no tiene nada que ver con esto, que es uno de los principales culpables de esta desgracia. Pues bueno, una vez que él llegó, la pauta, la primera fue sobre la industria petrolera. Sacaron incluso a los sindicatos de las tomas de decisiones de la junta directiva de PDVSA, y esto luego se replicó para la industria hidroeléctrica y para el resto de las industrias del Estado. Es decir, ese cuento de que es un gobierno obrero y que es el mayor poder para los trabajadores solamente funcionó para el pan y circo cuando se expropiaban, pasaban 2 semanas saliendo en cámara con unas transmisiones por cadena nacional y luego pues fueron votados. Esa es la realidad. Por ahí nos saluda Francisco González también, gracias por tus palabras. Isabel Aguiar desde Maracay, me gustaría, Isabel, que nos dejes saber cómo, qué está ocurriendo allá en Maracay. Nona Sayago nos dice, Dios mío, Venezuela se queda sin luz. Álvaro Franqui dice, en los Altos Mirandinos sin agua, ponen una vez a la semana en Carrizal. Mónica dice, días atrás la escuché decir a Maduro que compren velas. Mi querido hermano Mario Zapicki, que además es un gran periodista argentino, está con nosotros. Idelmo Granadillo dice, saludos desde Mérida, Venezuela, Dios te bendiga, igual para ti. Teófilo Sánchez nos saluda desde Lima. Manuel Maya en Barinas, se fue la luz desde la madrugada. José Pérez nos dice, Venezuela necesitamos una intervención militar de los Estados Unidos. También nos dice, con marchas no vamos a salir del régimen, Nicolás Maduro hay que sacarlo por la fuerza. Nos saludan, dicen intervención militar ya. Entonces la ida de luz nuevamente es un hecho. Nos preguntan, bueno, pues hasta que no haya algún cambio concreto en la estrategia, que no lo vemos, pues sencillamente todo pareciera indicar que esto va a ocurrir, lamentándolo mucho. Entonces, pero les decía, Rafael Ramírez, este nefasto personaje, así como Luisa Ortega Díaz, nefasto personaje, como Eladio Aponte, que está acá en Orlando, Florida, persiguiendo un asilo también, como Richard Cirino, magistrado de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, otro nefasto personaje. Es decir, como todos estos altos jerarcas que hicieron lo que les dio la gana, destruyeron por completo, fueron parte fundamental, no accidental, fundamental de la destrucción de Venezuela, que están tratando de dar lecciones de moral que nadie entiende cómo las dan y por qué las dan. Rafael Ramírez introdujo a un señor que está siendo enjuiciado nada más y nada menos por la Justicia Federal de Estados Unidos. Ese señor se llama Nervis Villalobos. Seguramente ustedes les vendrá el nombre y lo recordarán. Gracias. Rodolfo Rivero, por cierto, nos dice Ali Rodríguez Ará, que es otro de los grandes responsables, que ya murió en Cuba, al estilo de Chávez.
terminó antes de morir siendo embajador cubano después de todo lo que hizo en Venezuela. Pero bueno, entonces les contaba, pues Rafael Ramírez introduce la figura de Nervis Villalobos porque si algo tenía a Rafael Ramírez era cómo colocar en los puestos clave de la administración pública venezolana pues a personas que funcionaran como lugartenientes de este individuo, este gran corrupto y asesino, porque es que no es un tema de corrupción solamente. Aquí los que se llevaron el dinero son asesinos y deberían ser juzgados por esa razón, porque por culpa de lo que ellos hicieron, tantas y tantas personas están muriendo día a día en Venezuela. Pero bueno, les hablaba de Nervis Villalobos. Su último cargo fue, él pasó por varios cargos, el último fue ministro de Energía Eléctrica, pues él fue el primero, por la orden de Rafael Ramírez, de sacar a los empleados, a los trabajadores, y comenzar todo lo que fue el cambio de Delca, Corpoelec y todo el tema de la fachada, desvirtuar las funciones que tenían los ingenieros, los expertos de planta, politizar los cargos, en fin, se destruyó, como ya nosotros sabemos. Además se destruye porque no solo que sacan a los trabajadores de las decisiones de junta directiva, sino que se crean sindicatos paralelos, chavistas, que lo que hacían era afirmar y aprobar absolutamente todo lo que dijeran. Claro, estaban metidos en la mermelada, como dicen los colombianos. Estaban metidos en la crema, estaban robando también, yo creo que sí, dándose cuenta, pero sin importarle lo que vendría luego para Venezuela, porque sus familiares también continúan siendo víctimas de esto. Entonces tenemos a Ali Rodríguez Araque, gracias por la puntualización. Tenemos a Rafael Ramírez, tenemos a Nervis Villalobos, tenemos a Jesse Chacón, ustedes recordarán ese nefasto personaje, esa ficha de ajedrez del régimen de Maduro. Y del régimen de Chávez, por supuesto, con mucho más fuerza, quien decía que en 100 días su plan, su programa como ministro de Energía Eléctrica, en 100 días él se encargaría de restablecer por completo el servicio eléctrico, que era el problema de la sequía y que estaban haciendo las plantas termoeléctricas. Tampoco, no existió absolutamente nada. Ninguno de estos individuos está preso en Venezuela. Aquí el que está detenido y está preso es Nervis Villalobos, y no gracias a Venezuela. Es gracias a la investigación internacional, que por cierto debo decir que España está tomándose muy en serio la persecución a los enchufados, a los chavistas que robaron en el país y que vieron en España un lugar seguro para lavar sus capitales. Y qué bueno, hay que aplaudir. Además hay una mega investigación que se está llevando a cabo hoy día en España en contra de estos individuos, y se están manejando tratados de extradición entre España y Estados Unidos, porque si algún país aplica la justicia como debe ser, es Estados Unidos. Así que, por supuesto, esperamos que más temprano que tarde estén todos estos individuos acá tras las rejas. Mota Domínguez, otro nefasto personaje en Venezuela, fue general y bueno, pues fue nombrado y se mantuvo como ministro de Energía Eléctrica. También otro desastre monumental el que se vivió. Ahora, al margen o además de todo esto, continúan las complicaciones en torno a la falta de transparencia, porque fíjense, anunciaron un plan eléctrico ellos le llaman administración de carga, que no es otra cosa que cortes programados entre comillas. Ese plan de administración de carga no se ha aplicado como lo hicieron o como lo habían prometido, aunque la información previa ya era lo suficientemente escueta como para no tener ni idea de qué se trataba todo este tema. No se cumplen los supuestos horarios que se habían establecido. Todo el tiempo hay cortes a cualquier hora del día. Ya prácticamente digamos, el tema de la educación, el tema del laboral, económico, está prácticamente estancado. Y el mejor ejemplo fue la decisión que ha tomado, siguiendo al estirar el chicle, como uno dice, o mejor dicho, estirar la arruga, el régimen de Maduro, este estado criminal, ha anunciado, como si fuera poco, un nuevo horario, al menos para esta semana. Nosotros creemos que va a ser prácticamente indefinido, un nuevo horario de clases y horario laboral. Por si fuera poco, que en el mes de marzo solamente trabajaron 10 días hábiles los venezolanos, 10 días.
no más. Ahora resulta que las clases, primaria, bachillerato, universidades, públicos, privados, todo el sistema educativo, tendrá un horario de lunes a miércoles, es decir, antes estudiaban 5 días a la semana, ahora estudian 3. Antes tenían horarios extendidos y ahora solamente tendrán horarios de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Otra vez todas las implicaciones a posteriori de todo esto, porque ¿en qué momento vas a recuperar? Pasa el tiempo y no tienes cómo recuperarlo. Esto estoy hablando del tema de la educación, pero es que no queda allí. El tema laboral, tanto público como privado, que por cierto he tenido oportunidad de conversar con empresarios privados en Venezuela, no voy a revelar la fuente porque obviamente van y los persiguen, como está ocurriendo hoy día con mis más cercanos amigos. Pues bueno, resulta que les han exigido trabajar de lunes a miércoles hasta las 2 de la tarde, es decir, 3 días laborales, de los 7 días a la semana, solo 3 días laborales. Y de esos 3 días laborales colocan nada más hasta las 2 de la tarde. Bueno, porque asumimos que los registros, las notarías, el sistema público comenzará, ¿qué será? A las 9, a las 10, a las 11 después del café. No sé, en fin. Venezuela está paralizada. Si ustedes pensaban que el paro petrolero de principios de este siglo fue el más fuerte y el peor de Venezuela, créanme algo, el peor es el que estamos viviendo hoy día y es un paro total y el responsable está en una silla usurpándola y se llama Nicolás Maduro. Mientras tanto, las florituras del régimen que no tienen nada de gracia, como por ejemplo la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, ahora se ha puesto en una nota de Lelutier. Los que no conocen Lelutier, Argentina, vale la pena revisar este sketch, lo voy a buscar y lo voy a transmitir. Bueno, ya ha decidido que es un muy buen momento, como en Venezuela no pasa absolutamente más nada, para crear un nuevo himno de la ciudad de Caracas, crear una nueva bandera y un nuevo escudo, bueno, un poco al estilo de su mentor Chávez, porque bueno, todo está bien, en Caracas no pasa absolutamente nada, el país no tiene ningún tipo de complicación y bueno, vamos a hacer fiesta aquí con un nuevo circo que es el que se está manejando hasta ahora. Mientras tanto, lo que sí es cierto, y ya voy a incorporar todos sus comentarios, es que los médicos, sistema de enfermeras y personal clínico de los principales hospitales, sobre todo de Caracas, uno de ellos destaca el Hospital Clínico Universitario de Caracas, han protestado enfrente de las instalaciones de la Cruz Roja. Ustedes recordarán que el pasado 16 de abril llegó un cargamento para asistir a casi 700.000 personas. El asunto es que quieren transparencia, una palabra que se nos olvidó de nuestro diccionario. Transparencia. ¿Qué significa transparencia? Pues que publiquen los cronogramas de entrega de medicina, número 1, y número 2, que permitan que los empleados, directivos, médicos, funcionarios de las instituciones públicas participen también. No están en el conocimiento de absolutamente nada. Cuando no hay transparencia, se abre una brecha enorme para hechos de corrupción, desaparecer material, contrabando, etc. Bueno, hasta eso se está pidiendo. Y no porque la Cruz Roja per se sea mala, sino porque sabemos además que la Cruz Roja está contra la pared de cara a la presión del régimen de Nicolás Maduro. Incorporo comentarios, por ahí nos dice Gaby, Maduro es un demente. Gaby nos dice: hola Vladimir, un saludo desde Argentina, qué bueno que estás conectada desde uno de los países que más aprecio, además tengo muchísimos amigos por allá. Nos dice Maracaibo, a la doctora Merester nos dice: Maracaibo está parada totalmente, sin comercios abiertos, eso es totalmente cierto. Y veo conectada con nosotros, y aprovecho además la cuña, veo conectada una gran amiga y gran periodista venezolana, muy brillante además, Gaby Patiño. Gaby Patiño se encuentra en Santiago de Chile. Gaby es una de las principales voces y cara también de Radio Chévere, que transmite todos los días desde Santiago de Chile, y
quiero anunciarles que a partir de mañana voy a estar todos los martes a las 9 de la noche, hora Chile, hora Venezuela, hora Estados Unidos. Mientras tanto, como ella lo dijo el día de hoy, voy a estar con ella compartiendo un poco lo que hacemos nosotros, compartiendo información que ella tiene, la que tengo yo, de tal manera en la que, pues por supuesto, ustedes también, aquellos que nos están acompañando desde Chile y que, bueno, pues que les queda bien ese horario, 9 de la mañana, puedan estar con nosotros. Así que ya saben, voy a estar con Gaby Patiño todos los martes a través de Radio Chévere, emisora además de los venezolanos en Santiago de Chile. Esta noche también estaré, aprovechando este momento de cuña, estaré con mi gran amiga Carla Angola. Ya ustedes lo saben, son ya 5 años de amistad y compartiendo bueno, toda la información, los análisis, y cada vez que tenemos la oportunidad nos vemos. Pues hoy a las 8:20 de la noche voy a estar en vivo con ella, transmitiendo a través del Skype. Ella está en Miami, yo estoy en Orlando, y ustedes podrán ver esta entrevista a través de evtvmiami.com. evtvmiami.com. Aló, buenas noches, con Carla Angola estaré acompañándola este lunes a las 8:20 de la noche. Y la última cuña para continuar con las noticias. Todos los días miércoles a las 7:30 de la mañana tengo un segmento fijo, así como lo tengo con mi querida y bella Gaby Patiño desde Chile. Lo tengo con otro gran amigo, Sergio Novelli, todos los miércoles a las 7:30 de la mañana. Así que sintonícenos, que con Sergio vamos a estar también dándole una vuelta al recorrido en el continente y también especialmente en el caso venezolano. Este miércoles también lo estaremos haciendo. Así que vamos, hoy 8:20 de la noche con Carla Angola, mañana 9 de la mañana con Gaby Patiño y el miércoles a las 7:30 de la mañana con Sergio Novelli. Bueno, incorporo algunos comentarios para ahora sí cambiar de tema y meternos con el tema de la inteligencia cubana, rusa, iraní, etcétera, que muchos me han preguntado por este tema. Nos pregunta Ninoska, saludos desde Maracay. Entonces, ¿quedaremos nuevamente desconectados y paralizados? Potencialmente sí, no me gusta decirlo, pero es prácticamente inevitable que esto ocurra. Ojalá que nos estemos equivocando, que los expertos en electricidad nos estén dando una mala información, o que, bueno, Dios nos meta la mano y nos pueda mantener con servicio eléctrico. Pero la realidad es que todo parece indicar que estamos a horas del colapso total. Ojalá que no sea así, porque además este colapso no es solamente eléctrico, es del tema del agua, es el tema de la comunicación. Imagínense todo lo que pudiese hacer el régimen venezolano durante ese momento. Por allí Roselena dice: te amo, Dios te bendiga. Yo también, bendiciones para ti. Es una excelente noticia, nos dice Marister con nosotros. Doris Escobar también nos acompaña, y voy acá con mi gente del Facebook Live. A ver, Raquel nos dice, por favor, ¿qué va a pasar? ¿Estados Unidos nos va a ayudar o no? Bueno, se sigue moviendo las fichas, pero no tenemos información concreta. Nos saluda Dervin desde Puerto Rico. Nos habían dicho justamente, Manuel, que en Barinas se fue la luz en la madrugada. Maru Salazar con nosotros. Gracias, Maru, por estar allí. Nos dice Zulay Loaiza, sí, asesinos, aquellos que se encargaron de robar pues tantos recursos. Josué López, Flor Parra también con nosotros. Liliana Sánchez está también con nosotros. Gracias, por cierto, porque mientras los estoy leyendo veo todos los compartidos que nos están haciendo a través del Facebook Live. Ustedes que están allí en Instagram, les invito a visitar mi página en Facebook, Vladimir Kislinger América es Noticia, y darle like a la página, que ahí posteamos también muchísima información. Liliana nos dice, si España abrió España abrió los ojos porque con los personajes españoles como Zapatero, Iglesias, no íbamos a ninguna parte, de hecho a la destrucción total. Tienes toda la razón. Isabel Aguiar dice, Maracay, esta tarde no hubo servicio eléctrico con racionamiento de 4 horas y más en algunas zonas. Idelmo Granadillo dice, en la frontera con Colombia, específicamente en Boca Grita, mafias extorsionan a ciudadanos al momento de adquirir alimentos en el famoso PASE, y la Guardia Nacional Bolivariana se da cuenta y no hace nada. Es que no hace nada, es que la Guardia Nacional venezolana pues es parte del entramado de corrupción, de contrabando que hay en la frontera, no solamente para uno poder adquirir comida, sino además para poder pasar por las trochas. Se les está cobrando un fee en dólares, están haciendo ingente cantidad de recursos de manera ilegal. Aide Marín con nosotros dice, paralizada o arrasada, esa es la respuesta al tema venezolano.
Elías Prato, que nos acompaña, creo que estás todavía en Trinidad y Tobago, nos dice: esta tarde en Mérida hubo sectores sin electricidad por más de 5 horas, pero en el Zulia hay sectores con más de 24 horas sin electricidad, y eso lo hemos destacado acá también. Nelly Melot dice: buenas tardes, Vladimir, saludos desde Pembroke Pines. Por ahí Aide Marín dice: con este régimen todo es oscuridad e incapacidad, transparencia no existe, esa palabra en Venezuela. Nelly Melot dice: los colectivos tienen la ayuda humanitaria que llevó la Cruz Roja, rojita, pero eso ya se sabía. Edgar Daniel Díaz nos saluda también desde Cabo Dar, Lara, en Venezuela. Sigo más adelante, dice: celo a tu escucha. Juanita Buchols con nosotros desde México, un honor tener a una persona y una gran amiga como la profesora Juanita Buchols de la Universidad Católica Andrés Bello. Nelly Melot dice: nosotros enviamos una caja de medicamentos para los presos políticos con más de 50.000 euros en medicamentos, y la persona que recibió esos medicamentos saqueó la caja, sacando quimioterapia y morfina para los enfermos terminales. El peor enemigo del pueblo venezolano es el mismo venezolano. Nelly, te quiero pedir que me escribas en privado. Quiero conversar contigo, quiero que me dejes conocer bien esa situación que han vivido ustedes. Y si tienes pruebas en manos para ayudar a denunciar públicamente esto, así lo hago con todos. Ustedes tienen información sensible, pero que sea verificable. Aquí tienen un servidor para apoyarles, y por supuesto, en la medida de las circunstancias, si ustedes pues no quieren ser fuente abierta, sino que mantengamos por supuesto nuestro secreto debido a nuestra protección a nuestras fuentes, les prometo, como siempre y como lo hago con todos mis fuentes y mis allegados, pues así será. Ustedes lo saben, nos las pasamos publicando información confidencial, y absolutamente nadie afortunadamente, insisto, hasta el momento ha sido identificado. Por allí Arsenia dice: no solamente no hay luz ni agua, no hay luz, tampoco hay gasolina, así que esto es fatal para el pueblo. Nos envían bendiciones. Nelly Melot dice: gracias por tu trabajo. Emerson Tafur por allí tuvo algunos problemas para transmitir a través de CNC Florida Central, lo compartí, pero déjame saber si te está llegando de manera correcta nuestro programa. Por ahí Doris Escobar dice desde Chile: te sigo, muchísimas gracias. Dice: es una excelente noticia que estarás con Gaby todos los martes. Nos saludan también desde Grand Rapids, Michigan, por cierto, una ciudad que tengo en mi lista para conocer pronto, Dios mediante. Bueno, sigo un poco más adelante porque nos hemos tomado bastante tiempo para hablar del tema eléctrico, y ya me toca hacer el pase con Carla Angola. El tema de los espías es algo que hemos venido siguiendo, y hemos venido siguiendo porque hemos visto con profunda preocupación cómo se han comenzado a pelear como aves de carroña el territorio nacional. Por ejemplo, el Nuevo Herald, a finales del año pasado, aquí le tengo una cantidad de medios que estuvimos investigando. El Nuevo Herald el año pasado destacaba, por ejemplo, que en Venezuela, y esto tomando en cuenta, y por allí me está escribiendo el productor de Carla Angola, creo que vamos a arrancar un poco antes, así que cierro en unos 5 minutos. Según información oficial de Cuba, al momento hay 22.000 cubanos en Venezuela. El propio Raúl Castro hace un año hablaba de estos individuos y los catalogaba como colaboradores cubanos. Algunos indican que podrían ser 45.000 personas, 45.000 funcionarios cubanos que están cumpliendo una labor concreta de cara al régimen cubano. ¿Cuáles son los trabajos para los cuales han sido encomendados? La gran mayoría de ellos, servicios de inteligencia, y también para otras ramas militares cubanas, quienes en efecto controlan al 100% Venezuela. Aunque esté Rusia, aunque esté China, aunque esté Irán, estos tres países están procurando, más en el caso de Rusia, un tema de fuerza militar para tratar de presionar a Estados Unidos, disuadirlo para que no entre a Venezuela. Por supuesto, el tema económico. China, tema fundamentalmente económico, desde el punto de vista militar, se ha mantenido a raya. Y en el caso iraní, que es lo que más nos preocupa, tiene que ver con el tema del terrorismo y de cómo se establecen los servicios de espías en el país. Pero el hecho es que operativamente Venezuela está controlada por los cubanos, y ustedes lo conocen. Maduro, y así lo dice este reportaje del Nuevo Herald, es solo un títere
del régimen de los Castro. Es manejado a través de La Habana. Además, recordemos que fue el primero que se montó en un avión para salir a reconocer a Miguel Díaz-Canel en Cuba cuando tomó posesión. El primerito. Y se vino en su cola, en su aventón, el segundón del comunismo en América Latina, pues Evo Morales. Entonces se aparecieron allá a rendir los honores en La Habana. Apenas fue nombrado Miguel Díaz-Canel como el nuevo presidente, entre comillas, de Cuba, por supuesto el lugarteniente de Raúl Castro. Maduro fue elegido por los Castro, eso hay que saberlo, eso hay que entenderlo, no fue Chávez. Y la gente que se pregunta por qué no fue Diosdado Cabello en vez de Maduro, que por qué Chávez se fue con Maduro, que no, porque los Castro escogieron a Maduro. No fue una decisión de Chávez, hay que entenderlo. Es un tipo que no tiene formación militar. Diosdado Cabello tiene formación militar. Es un tipo que es profunda y poderosamente improvisado, que maneja como una especie de realismo mágico, que también sirve para poderlo manipular. Y además él fue entrenado y él fue formado en Cuba antes de que existiera siquiera la revolución en Venezuela. Y es contra natura, fíjense. Venezuela tiene más de 8 veces el tamaño de Cuba y estamos controlados por esta isla. Tiene 3 veces la población de la isla. El ABC de España, por ejemplo, decía que Cuba controla Venezuela a través, además de un centro de escucha electrónica que se llama el CESPA. El CESPA es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado en el 2013 por Maduro. Apenas Maduro toma posesión formal del cargo, luego de que mataron a Chávez, pues entonces resulta que ahí mismo los cubanos dijeron, ahora es el momento específico para terminar de instalar los servicios de inteligencia y evitar que se pueda dar cualquier tipo de intentona. Toda la información queda en manos del G2 cubano. Además tienen hackers trabajando las 24 horas y está ocurriendo con algunas fuentes que, bueno, están tratando de identificar quiénes nos están dando la información a los principales periodistas que estamos en el exterior. Ha pasado con Carla, ha pasado con Sergio, ha pasado con Gaby Patiño seguramente, y en mi caso también ha ocurrido. Y bueno, pues además una lección aprendida, lo que fue Bahía de Cochinos en 1961. El que no conoce esa historia vale la pena revisarla. El exilio cubano, apenas a 2 años de haber salido y de haber llegado a Estados Unidos, fue armado y fue apoyado por grupos de la CIA y por autoridades norteamericanas y procuró la invasión de Bahía de Cochinos en el 61, también le llaman invasión de Playa Girón. El hecho es que eran tropas exiliadas cubanas las que fueron justamente, además apoyadas por Estados Unidos, que invadieron a Cuba en el 61 para crear fundamentalmente un gobierno provisional y derrocar a Fidel Castro. El hecho es que en menos de 65 horas habían sido neutralizados completamente. Eso fue una matanza. En menos de 65 horas ya habían muerto 100 cubanos, 100 militares en el exilio cubano, y ellos capturaron, que muchos de ellos también terminaron asesinados y ajusticiados, 1.200 cubanos que llegaron en esa invasión de Bahía de Cochinos. ¿Cuál fue la clave? Informantes y espías cubanos dentro del exilio. Por eso es que si usted está en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en España, en donde usted esté, y hay grupos y asociaciones de venezolanos, usted tiene un deber importantísimo: apoyar esas organizaciones, pero sobre todo velar por un correcto chequeo de antecedentes de quiénes son estos individuos. Muchos están disfrazados de corderitos y son unos lobos enviados por el régimen de Nicolás Maduro. Se nos quedó corto el tiempo, lamentándolo mucho. Tengo que hacer el corte el día de hoy un poco más temprano por los compromisos que tenemos con Carla Angola. Les invito a los que quieran seguir escuchando este tema, porque de esto voy a hablar con ella. Voy a estar al aire a través de evtvmiami.com. Y también, por supuesto, a través de EBTV Miami en Instagram. Así que, como siempre, les digo que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan. Y Dios mediante, porque mañana también vamos de nuevo con ustedes, pues nos conectaremos
para continuar con nuestra acostumbrada transmisión. Para los que están en Facebook Live todavía conectados, les pido que nos hagan un favor. El programa queda grabado, compártanlo. Compartan ese programa para que pueda llegar a muchísimas personas. Los que están acá en Instagram Live, inviten a sus amigos a seguirnos, a darle like a las transmisiones, a las comunicaciones que nosotros colocamos. Ustedes saben que está dedicado, por lo menos mi perfil de Instagram, a emitir las noticias y esta serie de investigaciones que diariamente sacamos para todos ustedes. Así que bueno, repito, porque nunca está de más. Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.